Arquinautas, espero que se encuentren bien, siempre deseándoles lo mejor en todos sus proyectos. En esta ocasión, en este video, vamos a ver una situación sobre un tema que ya hemos hablado. Ya tenemos un video en el canal sobre esto, que es perfiles complejos, pero en esta oportunidad vamos a lograr adaptar además algunas mejoras a lo que son los perfiles complejos. Muchas veces utilizamos algunos elementos de manera repetida, pero también necesitamos que tengan ciertas adaptaciones. Por ejemplo, las zapatas corridas. Si de pronto necesitamos que pues sea una zapata más ancha, o sea una contratrave más alta, más aperaltada, con un mayor número de tabicones, o muro de enrace, una trave de desplante con un mayor peralte, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces vamos a ver la manera de cómo podemos generar este elemento para que nosotros lo trabajemos una vez bien a detalle, y ya en nuestros trabajos posteriores pues podamos adaptarlo de manera fácil y rápida. Este mismo elemento nos va a servir para todos nuestros proyectos siempre que necesitemos una zapata intermedia corrida, ¿sí? Vamos a tomar este ejemplo. Si por ahí hace falta algún elemento, pues ya a ustedes les va a tocar adaptarlo a su trabajo. Entonces aquí yo he creado con líneas, bueno, es polilínea, darle control X. Vamos a darle aquí en gestor de perfiles, vamos a darle editar, le vamos a dar control V. Aquí lo tenemos. Básicamente lo que vamos a hacer es generar nuestro perfil complejo primeramente. Vamos a agregar el tabicón y ahora vamos a agregar nuestra trave de desplante. Vamos a agregar también concreto pobre, como le conocemos aquí en México, para nuestra plantilla. Ahí está. Las configuraciones ahí van a depender de cada uno, ¿sí? Si alguno tiene su configuración con una trama diferente, pues bueno, ya se verá. Y aquí viene bueno, hasta aquí ya tenemos nuestro perfil complejo. Vamos a ponerle un nombre, vamos a poner zapata intermedia, ¿les parece? Bueno, si no, pues se aguantan. Queda nuestra zapata intermedia, ok, ya está. Este es nuestro punto. Vamos a cerrarlo, vamos a ver cómo se ve. Es un muro. Aquí vamos a ponerle perfil complejo, nuestra Z1. Aquí tenemos nuestro muro. Vemos que ahí va tomando forma. Sí, nosotros podemos agregarle también, especificar su calidad de línea, o el tipo de línea que queremos agregar. Podemos seleccionar como lo necesitamos. Aquí de uno por uno, cada uno de los elementos que componen a mi zapata, pues vamos agregando esos elementos, esas configuraciones. Sí, ya depende cómo lo necesitamos. A lo mejor y pues deberían de ir del mismo grosor. Ahí está. Ok, le damos guardar y automáticamente se actualiza. Ya en el corte pues obviamente se va a ver. Aquí lo tenemos en planta. Creo que por el momento ya nos ha quedado esta parte. Y hasta aquí pues no hay ningún problema. O sea, nosotros podemos crear nuestras zapatas, podemos generar cualquier elemento, ¿sí? Y no tenemos ningún problema. Pero ¿qué pasa cuando nosotros queremos en algún momento dado generar ciertas modificaciones? Queremos modificar, digamos que queremos que nuestra zapata sea diferente. Miren, aquí por ejemplo mi material de construcción está mal.
¿Cómo corregimos esto? Aprovechando el error, vamos a darle una solución a esto. Entramos aquí, vamos a ver cuál es. Este es concreto armado 250. Ok, entonces venimos aquí, estructural, concreto armado 250. Vamos a ponerle vamos a ponerle hormigón 4. Y bueno, aquí en el Tabicon pues también el bloque tal vez no sea la mejor representación, pero pues eso ya lo podemos ir detallando de la misma manera. Sí, este lo tenemos aquí, estructural, Tabicon macizo. Sí, aquí tenemos esto. Vamos a ponerle ladrillo blanco natural, le vamos a dar ok y ya está. Ok. Sí, y bueno, esta sección también como que no va muy acorde. Estructurales, concreto, vamos a ponerle este. Ok. Vamos a enfocarnos entonces en los modificadores. Aquí le vamos a quitar esto para poder trabajar un poco mejor. Inclusive este también no me convence mucho, pero bueno, incluso aquí lo podemos personalizar y le podemos decir si es núcleo, si es acabado. Podemos personalizar la superficie también, agregar lo que nosotros consideremos, lo que estábamos mencionando hace rato, ¿no? Podremos cambiarle algún otro aquí de manera independiente. Yo no lo prefiero así, la verdad. Yo prefiero que sea desde su origen, para mantener un mejor orden en lo que vamos realizando. Ok, ya que tenemos esto, okay, vamos a guardarlo. Vamos a activar lo que se conoce como modificadores. Le asignamos un nombre. Aquí podemos agregar un ancho de zapata. Si nosotros queremos que la zapata se amplíe desde un solo punto, es decir, que de aquí hacia acá tenga un ancho específico, es un tipo de configuración que vamos a realizar. Ahí tendríamos que ponerle alguna referencia, ¿no? Como lado izquierdo o algo así. Y es diferente que si queremos que se haga de los dos lados de manera simultánea. Sí, vamos a hacerlo primero así, ambos lados. Vamos a darle OK. Y yo puedo agregar también que se modifique la plantilla de la misma manera. Yo le doy guardar, cerramos y ahora nos aparecen estos indicadores, miren. Entonces cuando yo lo amplío, se dan cuenta cuánto quiero que mida mi zapata. Pues digamos que quiero que mida 80 centímetros, ¿no? Ven, ya no necesité crear otro elemento, sino que este mismo lo voy adaptando. Y si lo guardo en mi plantilla, pues siempre lo voy a tener. Y puedo cambiar cualquier cosa. Vamos a ver un nuevo modificador. Peralte de zapata. Ok. Entonces, ahora este peralte yo quiero que se modifique, pero referente a este punto. Es decir, si yo lo pongo así, se van a modificar los dos. No quiero eso, yo solo quiero que se modifique así. Y puedo agregarle otro elemento. Lo vamos a dejar así para que quede bien. Le damos guardar, cerramos y verificamos. Nosotros podemos darnos cuenta que se modifica muy bien. La queremos de 15, ya está. ¿Sí? Aquí podemos ver la diferencia, vean. Y claro, se van adaptando todos, porque forman parte del mismo perfil complejo. Y así continuamos. Vamos a seguir. Vamos a ponerle peralte
de contratrave. Ok, este es el que quiero que se modifique referente a este punto. Y vamos a agregar. Es importante que seleccionemos el que vamos a modificar o el que ahora queremos que se modifique, para dar un clic y repetir la operación. Debemos dar un clic en el borde, en el punto, y arrastramos nuestro modificador para identificarlo. Le damos guardar, cerramos y podemos verificar si funciona. Y se dan cuenta, nuestro modificador funciona muy bien. Yo modifico un punto y se amplía y se alarga ambos elementos, ¿sí? Y hacemos lo mismo con los demás. Cuando doy aquí, cuando pulso el cursor, paso el cursor por aquí, se sombrea el elemento que está seleccionando. Entonces, si se sombreó el de arriba, el que necesitamos ahora es el de abajo. Aquí lo agregamos, hacemos esto y ya está. Lo podemos ir a comprobar. Si tenemos dudas, vamos, ya está. Vamos a continuar. Tengo aquí mi elemento, vamos a modificarlo. Y ya quedó. Yo puedo indicarle la altura que quiera, por ejemplo 1 metro. Entonces yo sé que hasta acá son 1 metro, pues obviamente si yo quiero que sea de 30 centímetros, pues sería a 70. Y si que quiero, aquí quiero que haya 20 centímetros, pues este lo pongo a 50. De esta manera pues no tengo que estar creando una y otra vez mi perfil compuesto. También puedo modificar el peralte de la plantilla. Y lo que les mencionaba hace un momento, cómo modificar de manera independiente mi ancho de zapata, pues muy fácil. Vamos a ver, es ancho de zapata a ambos lados. Vamos a eliminarlo. Ya está. Entonces puedo darle de la siguiente forma: izquierdo. Ok, bueno, le doy aquí, le digo que sea referente al punto. Como voy a necesitar un punto, no me lo está marcando. Vamos a tomar este. Ahí está. Y quiero que también se anche pues la plantilla. Entonces lo agrego. Tomamos el mismo punto de referencia y ya está. Lo mismo hago del otro lado. Y ya está. Puedo modificar de un solo lado. Puedo crear mi zapata colindante si lo necesito. ¿Se dan cuenta? Y funciona muy bien. Un solo elemento. Lo guardo y lo puedo estar utilizando las veces que yo necesite en los proyectos que yo quiera. Y bueno, ya en cuanto a la organización de nuestros perfiles complejos, sí, pues a nosotros nos aparecen aquí todos nuestros perfiles. Ya va a quedar de cada uno cómo deseemos esa organización. ArchiCAD ya trae algunas configuraciones, pero si no, nosotros podemos acceder aquí a este icono que es atributos. También lo encontramos en esta parte de aquí, y desde aquí podemos modificar. Nosotros podemos arrastrar el que nosotros queramos. Sí, por ejemplo, dice repisa de ventana, a ver, sí, cimentación.
Eso lo podemos mover aquí a cimentaciones. Y ya vamos generando nuestra organización. Ya que tenemos todo esto, nosotros podemos exportar o importar nuestros perfiles complejos. De la misma manera como lo hemos venido haciendo. Si ya han visto mis videos, pues saben que esto es bastante repetitivo, ¿no? Y los que no, pues pongan atención y ya suscríbanse. Ojalá activen la campanita, ojalá los vaya convenciendo poquito a poco. Vamos aquí a seguir compartiendo estos tutoriales y pues nos ayuda muchísimo que participen, que hagan sus preguntas. Yo agradezco a algunos colegas que incluso me han llamado por teléfono, hemos platicado. Toca conocer gente de diferentes partes del mundo, gente que tiene las mismas necesidades que uno, y la verdad da gusto eso, y pues da mucho gusto también poder ayudarles. Me ha tocado incluso en su momento que buscaban ayuda y por ahí ya sale un tema y también terminan ayudándome a mí. O sea, esto es así, ¿no? Es un intercambio de conocimiento, es algo padre. Bueno, para exportarlo yo puedo seleccionar, por ejemplo, yo tengo estos aquí que he creado. Este es un lambrín de azulejo, se dan cuenta, es un elemento un poquito sofisticado. Yo lo puedo añadir, puedo ir agregando o seleccionar todos de un solo. Así, le doy a añadir y los puedo, perdón, es aquí, y los puedo exportar, ¿sí? Ya que aquí yo he creado uno, por ejemplo, por eso ya no lo guardo. Le doy guardar, le pongo el nombre, le doy guardar y ya queda. Esa información yo se la paso. Y algo bastante bueno es que este tipo de información, como es una configuración básica, es como notas nada más. Uno la puede pasar entre diferentes versiones del programa y se pueden compartir sin ningún problema. No hay necesidad de estar intercambiando las versiones, sino que son compatibles entre todas las versiones. Ok, y para importar pues es la misma dinámica, ¿no? Yo vengo acá, le doy a abrir, ¿sí? Continuar, y pues aquí me van a aparecer todos. Les digo, aquí ya tenía pues varios. Hago lo mismo, selecciono el que yo quiero, le doy a añadir hacia acá, le doy OK. No lo voy a hacer. Bueno, les digo, le damos a añadir cualquiera. Vamos a añadir, luego lo borramos, no pasa nada, ando haciendo un drama. Le doy OK, le doy a aplicar y cerrar y ya está. ¿Sí? Puedo ocupar el que yo necesite, que francamente no recuerdo ni cuál fue. Miren, está repetido. Sí, pues yo lo paso para acá y ya está. O sea, ya lo puedo utilizar. ¿Sí? Bueno, nos estamos viendo. Cuídense, activen la campanita, suscríbanse. Hasta la próxima.